Tengo el privilegio de entrevistar personalmente a don Cástulo Martínez. ¿Quién es él? Un cultor de la verdad, un ciudadano chileno que por supuesto ha escrito una serie de libros en relación a todo lo que ha significado la pérdida del 10º departamento de Bolivia Litoral. Y aquí tienen uno de sus libros, un bestseller para Bolivia, Chile Depredador, el mar cautivo, el mar de Bolivia en cautiverio, y así una serie de obras que todos los bolivianos están obligados a adquirir precisamente para saber todo lo que ha ocurrido verdaderamente en la historia, no la historia que nos han contado desde el colegio. Es importantísimo conocer la opinión de él y por supuesto le doy la bienvenida a don Cástulo. Un honor realmente poder contar con una entrevista personal. Muchas gracias. En realidad yo soy un cultor de la verdad. He investigado la verdad y quedé decepcionado de los resultados de la verdad. La estudié en Chile porque me enseñaron mentiras durante los 6 años de la enseñanza básica y los 6 años de la enseñanza secundaria, que Bolivia nunca tuvo mar, que la guerra fue motivada por Bolivia, que el litoral siempre ha sido chileno. Ellos en Chile sacaron una ley en aquella época, declaraba territorio nacional todo el litoral. Entonces yo creía, porque yo, aparte de mis padres, a la otra persona que los niños, los jóvenes creemos es al profesor. Y el profesor nos enseñaba eso. Pero después por una anécdota casual, un historiador boliviano que vivía acá, en Guayabamba, me desafió. ¿El nombre? Roberto Querejazo Calvo. Roberto Querejazo Calvo. Me dijo, investigue. Porque yo le escribí a él porque cuando viajé una vez a Estados Unidos, que tuve que hacer una espera larga en el Alto, en el aeropuerto, y empecé a vitrinear y había un libro que se llamaba Guano, Salitre, Sangre. Ajá. Debe ser otra versión distinta a la nuestra, dije entre mí, lo voy a comprar. Lo compré y después seguí viaje, fui a Houston. Cuando regresé, no desempaqué toda mi maleta y me olvidé del asunto. Como a los 2 meses me acordé del libro. Abrí la maleta, saqué el libro, así de grueso, y lo leí. Y lo primero que me llamó la atención fue de que él hablaba de un decreto que había dado Simón Bolívar, donde le asignaba un puerto a Bolivia. El puerto en La Mar le puso porque uno de sus lugartenientes se llamaba La Mar, pero se le conocía como Cobija. Entonces yo le dije, en mis libros de historia, durante los 12 años de estudio, antes de llegar a estudios superiores, se dice que ese decreto no existe. Un historiador chileno de aquella época, que de ahí se han sacado casi siempre los textos de estudio para las clases de historia de ese historiador, Francisco Antonio Encina. Él dice de que ese decreto no existe, que es espurio, así es la palabra que empleo, porque él y sus asociados investigaron en la biblioteca de Chile, de Ecuador, de Venezuela y no encontraron nada que dijera que había semejantes decretos. Entonces él me dijo, el señor Querejazo, me dijo que eso me dijo que él lo había tomado de unos anuales o anuarios que se llevan en Bolivia, dijo, y en ese año estaba ese decreto. Entonces yo empecé a investigar. Primero no le creí mucho. Dije, un boliviano tiene que hablar sobre Bolivia, dije yo, así que capaz que no sea cierto. Soy desconfiado por naturaleza, por muchos golpes que me ha dado la vida. Entonces investigué yo mismo en una biblioteca que es un museo histórico, donde ahí se puede decir que está la verdad, no en la Biblioteca Nacional de Chile, sino que en el Museo Histórico Benjamín Vicuña Mackenna, que lo manejan los descendientes, que
que está como a 2 cuadras de la Biblioteca Nacional de Chile, en la avenida Benjamín Vicuña Maquena, así se llama. Y ahí encontré un libro de un discípulo de este señor de Encina que dijo que era un decreto espurio, un discípulo de él, que también trabajó en la Cancillería chilena, con un libro que se llama Bolivia y el mar, el señor Espinosa Moraga, Bolivia y el mar. En la primera página, en un pie de página, en una pequeña nota casi insignificante, dice: el decreto de Bolívar se halla en las obras de Vicente Lecuna, historiador de Bolivia, en el tomo tanto, página tanto. O sea, existe. Vicente Lecuna. Vicente Lecuna. Él hizo una historia de Bolivia y se conoce dentro de los intelectuales que se meten en ese mundo de la historia. Y entonces yo dije, bueno, acá dice que existe, y el señor Francisco Encina dice que no existe. Y este señor, el señor Moraga, era discípulo de Francisco Antonio Encina. O sea, seguía todo lo que él le decía. Y aquí lo contradice, porque dice que sí existe ese documento, no es espurio. Entonces de ahí yo empecé ya a investigar. Dije, voy a investigar bien, y me pasé horas y horas en ese museo histórico. Y después fui también a la Biblioteca Nacional de Chile, que está como a 2 cuadras, a 1 cuadra y media. Resultado, me costó aceptarlo al principio, pero en Chile se distorsiona la historia. Desde esa época yo me di cuenta, quizás de antes, pero yo me di cuenta en ese momento, cuando estaba allá por el año 1950, empecé a investigar. Entonces hice una investigación lo más profunda que pude entre esos dos bibliotecas, principalmente donde se encuentran los libros que dicen la verdad de la historia de Chile. Están en el Museo Histórico Benjamín Vicuña Maquena, que está en la avenida Benjamín Vicuña Maquena, casi esquina de Alameda, muy central. Y descubrí, no solamente leí los principales libros de él, que no están puestos a la venta en ninguna librería chilena. He buscado en Arica, busqué en Santiago, escribí para otras ciudades. No hay libro de Benjamín Vicuña Maquena a la venta. ¿Motivo? Porque ahí dice cosas que, sin quererlo seguramente, él apoya más bien a Bolivia que a Chile. Contradice la enseñanza del Ministerio de Educación sobre historia. Entonces no podían atacar el gobierno chileno no podía atacar o ni siquiera desvirtuar a Benjamín Vicuña Maquena, porque es un personaje gigantesco. Fue intendente, fue espía chileno en Estados Unidos, una infinidad de acciones, era un superhombre, multifacético. Entonces, aparentemente, por alguna razón, bueno, no sé, ninguna librería tiene el libro de él. Entonces yo le pregunté a la señora que atendía, que era descendiente también de él, dijo, lo que pasa es que las verdades que están acá en esta biblioteca no se encuentran en otra biblioteca, y si se publican van a ir en contra de lo que enseña el Ministerio de Educación actualmente, como que el litoral había sido chileno, que la causa de la guerra fue Bolivia, que incumplió, que el general Hilarión Daza era un obstáculo para la paz, y varias cosas así. Entonces yo, cuando hice la investigación por mi cuenta, descubrí que me habían estado mintiendo, y que toda esa historia en contra del general Daza son falsedades, porque se oponían a él porque él era el único que se oponía a terminar la guerra, porque la guerra estaba perjudicando a los grandes empresarios de ambos países, de Chile y Bolivia. Pero el general Daza recibió unas bases o condiciones
que debía cumplir Bolivia para que se terminara la guerra y se reanudaran las relaciones de nuevo. Son como de 10 puntos. El primer punto decía, para que Chile accediera a terminar la guerra, que Bolivia debía aceptar que el litoral boliviano pasara a posesión perpetua para el gobierno de Chile. Eso el general Daza no lo aceptó por ningún motivo. Lo consideró que hacer eso sería una traición a la patria. Entonces se convirtió en un obstáculo. Por un lado estaba Aniceto Arce liderando el empresariado boliviano, director y fundador de la empresa minera Huanchaca y director y presidente de la empresa que tiene un nombre en inglés, que es la compañía inglesa de Antofagasta, Chile, Bolivia Railway. Ya estaba aliado con los británicos. Bueno, en ese punto de mi investigación no toqué esa área, pero sí estaba aliado con el presidente chileno de la época y con los empresarios chilenos. Los Luxic. No existían todavía los Luxic. Esto te lo puedo decir en un ratito más. Yeah. El empresariado boliviano, dirigido principalmente por Aniceto Arce y un señor los hermanos Dorado y un señor Argandoña, eran los principales empresarios bolivianos con los cuales se entendían los empresarios chilenos. Entonces ambos lados querían terminar la guerra, pero bajo esas condiciones el general Daza dijo que no. Por lo tanto se convirtió en un estorbo para esos arreglines, como decimos por allá. Para esas componendas. Claro, componendas. Y había que sacarlos de medio, y así que lo empezaron a enlodar. Y quien dio la idea primera fue Benjamín Vicuña Mackenna. Dijo en aquellos días, porque este señor Mackenna es de antes de la Guerra del Pacífico, era ya historiador, y es uno de los grandes historiadores chilenos junto con Diego Barros Arana. Entonces dijo, escribió en su libro La Guerra del Pacífico, difícil de encontrar. Bueno, no se puede encontrar ninguna obra de Benjamín Vicuña Mackenna en las librerías de Chile. Pero ahí escribió diciendo que... hicieron desaparecer todas. Cuando se vendieron todos, por alguna razón, no se reciben libros de Benjamín Vicuña Mackenna, por lo que me dijo una persona allá. Pero todos los libros de él están en el Museo Histórico Benjamín Vicuña Mackenna. Entonces, en el libro, o en uno de sus varios libros, que se llama La Guerra del Pacífico, él puso que hubo un carnaval justo cuando en el litoral las tropas chilenas estaban invadiéndolo, en febrero. Y mientras tanto, ¿qué hacía el general Daza? Dice Benjamín Vicuña Mackenna, inventó, de que él estaba de fiesta en el carnaval de los compadres que había en aquella época. ¿Qué es lo que te enseñan en el colegio? Claro, bueno, eso es lo que enseñan en Chile y Bolivia creo que también. Y entonces, cuando le llegó la noticia en un correo que vino desde Tacna, hizo un largo recorrido, y se le dice que las tropas chilenas han invadido el litoral boliviano, Benjamín Vicuña Mackenna dijo que el general Daza se echó el mensaje en el bolsillo y siguió la jarana. Sí. Así dice. Pero investigaciones que hice yo y que también habrán hecho algunos otros historiadores demuestran que eso no fue así, no es cierto. Él cuando supo la noticia se retiró del carnaval, porque estaba en una fiesta, porque era normal, porque había una festividad que se celebra todos los años, en febrero. Pidió permiso, se retiró con su más allegado, con su gabinete, y se fueron a una habitación y
tomaron las decisiones de qué se iba a hacer frente a esta invasión. La cual algunas cosas salieron en un diario que no me acuerdo si es El Litoral o... Acá en Bolivia. Sí, en un diario boliviano de la época. Ahí sale. Eso echó por tierra la historia de que el general Daza siguió en el baile. ¿Por qué? Porque en Bolivia el general Eliodoro Camacho, que después fue general, primero era coronel, Eliodoro Camacho hizo suya esa versión de Benjamín Vicuña Maquena y dijo que mientras tanto Bolivia era invadida en el litoral, el general Daza, aturdido por el bullicio, seguía en la jarana. Y de ahí nació toda esa idea de enlodar la imagen del general Hilarión Daza, culpándolo de todo, de traidor, de cobarde, que se retiró de Camarones, todo eso. Todos eran tergiversaciones de la verdad. No fue así. Y no soy el único que hizo esa investigación sobre el general Daza. Que yo hice un libro sobre eso, me dediqué expresamente a eso, para mostrar que el verdadero héroe boliviano era el general Daza, porque luchó solo contra el gobierno boliviano de la época y contra el gobierno chileno de la época. Tuvo que huir para que no lo mataran. Porque además tenía documentación que probaba. Exacto, y desmentía todo lo que... Exacto, pero cuando él pidió autorización al presidente boliviano de la época para regresar y defenderse, y dijo: tengo documentos que demuestran quiénes son los verdaderos traidores. Eso lo condenó. No podía llegar vivo a La Paz. Tenía que arrebatarle los documentos. Y lo que hicieron fue que la patrulla de como 6 soldados que vino a recogerlo al Uyuni para llevarlo a La Paz, protegido, para que pudiera defenderse ante los tribunales, esa patrulla lo asesinó por la espalda al general Daza. Y el maletín con los documentos valiosísimos desapareció. Así como hicieron desaparecer muchos documentos de las mapotecas de Chile, sí, y lo propio de las bibliotecas. Eso es lo que está pasando, porque cuando llegan los intereses de alguna gran empresa transnacional, como fue en este caso, más que nada con los masones, que eran casi todos los empresarios de aquella época eran masones. Así que la masonería tiene gran responsabilidad también en la pérdida del litoral boliviano, a través de sus jefes. El jefe de una empresa chilena que trabajaba en el litoral en los tiempos del general Melgarejo, el jefe de eso era un masón colombiano. Entonces estaban dominando ellos. Los principales jefes eran masones. Entonces, cuando el general Daza regresó con sus maletas para probar la verdad, terminaron por matarlo, que fueron las primeras indicaciones del general, o sea, del presidente Santa María, chileno, sacarlo de lado, y si es posible eliminarlo. Ahí está escrito eso. Y eso se hizo. Entonces, el ataque contra Daza se prolongó hacia su hija, que sufría todos los vituperios de los vecinos, hijas del traidor, hijas del cobarde, etc. Finalmente ella se fue a Chile. Pero al haberse ido a Chile, ¿no confirmaba la hipótesis de que Daza era un traidor? Si se ve desde ese punto de vista podría ser, pero no se confirma nada, porque los papeles que ella tenía demostraban todo lo contrario. Y los papeles que le robaron, claro, y ese maletín con los documentos, ¿por qué lo mataron? Si tenía que ver con una confabulación con los chilenos, entonces estaban en familia, porque Aniceto Arce estaba en trato con los chilenos, Eliodoro Camacho también estaba en trato con los chilenos. ¿Y Hilarión Daza no? No, él fue el obstáculo, el único que se opuso, porque su lugarteniente, su mano derecha, Eliodoro Camacho, estaba confabulado también contra él. ¿Qué capitales hicieron alianza con Aniceto Arce? Porque Aniceto Arce compró la mina Huanchaca
y por supuesto no tenía los recursos necesarios para poder iniciar un emprendimiento. Fue a buscar capitales a Chile. Ya, él supo, el don Aniceto Arce, después de haber comprado la Huanchaca a otro boliviano, supo, porque tenía muy buenas conexiones con el gobierno boliviano de la época, de que este gobierno boliviano iba a sacar a una licitación para ver quiénes podían proveer de una red de ferroviaria para poder trasladar cosas y personas de una ciudad a otra, sobre todo el mineral. Entonces no tenía recursos, se fue a Chile, interesó a algunos capitalistas, como 4 eran los principales, pero en general eran muchos más, pero ya con menor acciones. ¿Seguían? Mire esta joyita. Sí. Este es el Comercio. Este es el diario del que yo estoy hablando. Exacto, yo lo tengo en archivo. Ya, yo tengo este diario en mi caótica biblioteca que tengo en Chile. Y este diario habla de todo lo que hizo el general Daza en el momento de que le comunicaron las noticias. Y hay varias notas, le comento acá. Ahí claro, eso demuestra que es falso. En el Comercio se publicó todo esto. Y que lo vamos a tratar en otro programa. Perfecto. Entonces, este diario prueba de que es falso, de que estaba aturdido en el bullicio bailando, como dijo el Isidoro Camacho. Finalmente, para terminar con el Isidoro Camacho, quiero decir una anécdota. En la batalla del Alto de la Alianza, que se hizo en el Perú, cerca de Tacna, el señor el Isidoro Camacho peleó bien, peleó como valiente. Pero... ¿El Isidoro Camacho? Sí, el Isidoro Camacho. ¿Un traidor? Era traidor, pero en la batalla del Alto de la Alianza peleó a favor de Bolivia y quedó muy mal herido. Ahora, ¿cuál es la conexión de esto con Chile? Un señor llamado Salvador Allende Patín, abuelo o tatarabuelo del presidente de Chile, Salvador Allende, era era médico y era masón en alto grado. Era jefe de las ambulancias. Entonces entraban y sacaban los heridos chilenos. Él vio, por lo que se relata después, un hombre que estaba de bruces, tirado en el suelo, sangrando, y vio que tenía galones de que era oficial. No era chileno, porque el uniforme es diferente. Pero su condición de médico pudo más que la guerra entre chilenos y bolivianos. Lo tomó, lo puso en la ambulancia y se lo llevó a un hospital donde estaba llegando a todos los heridos. Y ahí descubre, por sus documentos, que era el señor Isidoro Camacho. Entonces se le tomó como prisionero de guerra, no para que fuera al montón de los prisioneros. Y estuvo en un hotel que se ocupó exclusivamente para él. Fue sanado ahí, curado. Lo visitaban todas las grandes personalidades chilenas de la época, lo visitaban como agradeciéndole por algo. ¿Y qué cosa le agradecían? Que él, el Isidoro Camacho, con Aniceto Arce y otros, se habían confabulado contra el general Daza para que pudieran llegar a un acuerdo entre Chile y Bolivia. Hizo mucho por Chile, el Isidoro Camacho. Después se reflejó en el Tratado de 1904. Ahí estaba casi una copia fiel de las condiciones que le mandó el presidente chileno Santa María al general Daza, que el general Daza la rechazó porque eran las condiciones. Era perder el litoral de una vez. Claro. Bueno, toda esa ayuda que prestó el Isidoro Camacho se le estaba pagando. Fue como un huésped de un país lejano que se le trató, no como un prisionero de guerra. Finalmente después se le dejó ir. Entonces, eso gracias a un antepasado del presidente Salvador Allende Gossen.
Siempre hay conexiones así, porque Salvador Allende también era masón. Y ficha globalista. Claro. Sí. Entonces, Zurdos, derechas, centros, todos estuvieron comprometidos con los intereses de Estados Unidos y de los británicos. bueno, en mi investigación yo No ha llegado a eso. no me amplié tanto, me dediqué más que nada a Chile, Perú y Bolivia, y algo de los británicos. Entonces, pasó esto y el general Daza tuvo que desaparecer del mapa porque no era conveniente para los intereses de los empresarios bolivianos y de los empresarios chilenos. Por eso yo lo considero como el verdadero héroe de la Guerra del Pacífico, por Ahí todo Daza. claro, porque por todo lo que sufrió y todo lo que hizo fue por Bolivia.